Gusto saludarles, permítanme. Creo que ahí podría ser, ¿verdad? Un gusto saludarles desde aquí de la Ciudad de México. Un cambio a última hora. Estaba yo eh, planeando el en vivo de hoy. Estaba diciendo, bueno, hoy voy a hacer en vivo. Eh, Iba a hacerlo sobre por qué no voto. Unas cuestiones de por qué a mí no me gusta el circo político y mis razones, pero la verdad es que luego tomándome mi café pensé, hay cosas más importantes, ¿sí? Hay cosas más importantes, hay elementos de nuestra vida más interesantes y creo yo que pues hay que hablar de lo importante, hay que enfocarnos en lo que nos lleva a algún lado, ¿no? Lo que nos da rumbo, lo que nos da sentido, ¿no? Entonces, por eso decidí hablar sobre Shingitai, ¿sí? Shingitai, que es la esencia del camino marcial, Shingitai. Y prefiero hablar de eso y enfocarme en eso porque es por mucho más importante, más interesante y más significativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Shingitai. Eh, Shingitai quiere decir espíritu, técnica y cuerpo. Shingitai. Es la triada, es la triada que diría yo es el fundamento de la práctica marcial. Esta triada, ¿sí? Shingitai. En el arte marcial, cualquiera que éste sea, desarrollas el cuerpo, desarrollas la técnica y desarrollas la mente. La práctica marcial no solo es una práctica de cuerpo, creo que eso se ha olvidado, o vamos a decirlo así, se ha enfocado más a que las artes marciales sean solo cuerpo. Y la práctica marcial involucra a la mente también. Para los japoneses, Shin es mente, pero también es espíritu. No hay una diferencia como para el occidental. Para las culturas occidentales, la mente es una cosa y el alma o el espíritu es otra. Pero para el conocimiento ancestral, la mente es el alma, es el espíritu. No hay diferencia. Y la palabra Shin o el ideograma Shin nos habla de ello. Quiere decir mente, pero también quiere decir espíritu, cualquiera de las dos. Y un verdadero arte marcial o una práctica marcial definitivamente abarca Shin, abarca la mente, abarca el espíritu. Pero no nada más es un tema de cuerpo y mente. O no nada más es un tema de darle más importancia a una que la otra. Justamente ayer, en el en vivo de ayer, hablaba del Aikido, cómo se volvió más Shin, más espíritu, más mente, más arte, y la parte de Tai y Gi se fue quedando rezagada, o las funciones de la técnica y del cuerpo
solo para el espíritu. Y entonces se produce un desbalance en la tríada, en la tríada Shingitai. Debe haber un balance entre Shingitai, entre cuerpo, técnica, mente. También nos encontramos que hay personas obsesionadas con Gi, con la técnica. ¿Sí? Obsesionadas con la técnica. Se olvidan del cuerpo, se olvidan de la mente. No hay una unificación. Cuando se habla de Shingitai, es la unificación del cuerpo y la mente a través de la técnica, o de la técnica, el cuerpo y la mente. Es un proceso unificador Shingitai. Y de hecho la práctica marcial es una práctica de unificación, no de dispersión, no de división, sino de unificación. Cuando nuestra práctica marcial no nos unifica, no es un do, no es un camino, no es una vía. Y la forma de comprender si estamos unificándonos, o de medir, o de darnos cuenta si nos estamos unificando, es a través de Shingitai. Si hay un balance entre cuerpo, técnica, mente. Si una persona se enfoca y se obsesiona en el cuerpo, desarrollar agilidad, fuerza, elasticidad, potencia, lo que ustedes quieran, o sea, explosividad, o sea, los atributos del cuerpo, las virtudes del cuerpo, que son diversos. No nada más es ser rápido, veloz, sino también es ser flexible. Y no nada más es ser flexible, también es ser ágil. Y no nada más es ser ágil, también es ser fuerte. Y no nada más es ser fuerte, sino también adaptable. O sea, si una persona se queda en los atributos del cuerpo, no desarrolla Shin, y poco a poco empieza a mermar en Gi. No desarrolla la mente y poco a poco empieza a deteriorar su técnica. Si una persona se obsesiona con la técnica, de la misma forma el cuerpo empieza a deteriorarse. Incluso empieza a tener una perspectiva de que la fuerza física, de hecho ya no es un atributo, es una vulgaridad, porque la técnica lo es todo, lo cual es una completa mentira. Es la fuerza física, el combustible y a veces hasta el vehículo de la técnica. Y al revés, es la técnica, el vehículo, la canalización de esos atributos físicos. Una persona puede ser muy fuerte, muy rápida, muy ágil, pero no tener la técnica. Al menos no tener la técnica combativa, no tener la técnica marcial. Y una persona puede ser extremadamente técnica, pero no tener la fuerza, ni la velocidad, ni la agilidad para ejecutar esa técnica. Lo que yo denomino eruditos.
de las artes marciales. Una persona que puede hasta escribir un libro sobre técnicas, pero que no practica. Tiene un conocimiento racional, intelectual de la técnica, pero no ejecuta. Porque su cuerpo no está desarrollado. No es fuerte, no es rápido, no es ágil. Se vuelve un erudito. Y para el camino marcial, el verdadero camino marcial, ser un erudito es ser un inútil, un bueno para nada. Porque si una persona empieza a estudiar las técnicas, la lógica de las mismas, de cualquier arte marcial, de cualquier sistema, puede llegar a una comprensión racional intelectual de esas técnicas y las puede explicar perfectamente bien. Puede escribir hasta un manual de las técnicas, incluso sin haber practicado una sola. Porque sí, las técnicas tienen una lógica. Cuando uno observa una patada, un golpe, y uno realmente se adentra en la biomecánica, vamos a decir en la kinésica o cinética del movimiento, una persona con un cierto nivel de criterio y de inteligencia puede fácilmente ver y darse cuenta, la mejor manera de dar una patada es dando el giro, moviendo así la cadera, etc. Y ya ni digamos una persona que hizo algún tiempo algún arte marcial y después de unos meses se vuelve un experto. Después de un año o dos, o después de un cinturón negro, se vuelve un experto en la técnica. Y lo es. Te puede explicar perfectamente bien cómo es la técnica. Pero como su conocimiento es meramente racional, su cuerpo no lo hace en realidad. Y es un maestro de dedo. Es una persona que, háganlo ustedes, a ver, usted así, de dedo, señala lo que hay que hacer. No pone el ejemplo, no es un verdadero profesor que pone el ejemplo. Lo que pide que hagan los estudiantes, el profesor lo hizo 5 veces. Y lo hizo mucho mejor, con gran destreza, con gran expertise. No, de esos ya no hay casi. La mayoría son de dedo. Haga usted esto, haga usted esto, haga usted esto. Sí. Y el problema de enseñar la técnica y la pura técnica y la mera técnica, pensándose a uno mismo, creyéndose uno mismo experto, es que también la técnica se deteriora. También la técnica se vuelve obsoleta. Porque la única manera de detallar y de desarrollar la técnica es con la práctica. No nada más pensando la técnica. Tantas veces he escuchado personas involucradas en las artes marciales. Yo tengo 20 años, 30 años en las artes marciales. Y te dan detalles y te hablan de las técnicas, pero ahora, a la hora de que ellos demuestran las técnicas, pues la verdad es que hasta de vergüenza. No demuestran lo que predican, porque no practican lo que predican, porque todo es apariencia, todo es narcisismo. Yo voy a demostrar que yo sé, y lo voy a demostrar hablando, opinando, diciendo. Y ustedes no me dejarán mentir, y ustedes se dan cuenta que estamos en la era de los opinólogos, de los expertólogos. Ya todo el mundo sabe todo.
Para considerarse un experto en algo, son años y años y años y años y años de entrenamiento, años y años y años de experiencia. Y lo que yo he visto y descubierto es que la verdadera experiencia, el verdadero expertise, se hace en Shingitai. Se demuestra con el cuerpo, se demuestra con la técnica y se demuestra con la mente. Todo en ejemplo, demostrativo, con tu ejemplo. Vamos, me gustaría como ir desglosando un poquito Shingitai. Lo que decía de Tai, del cuerpo, era que se necesitan diferentes atributos de Tai. Fuerza, velocidad, agilidad, flexibilidad. Y cuando hablo de estos elementos, no pretendo decir o pensar o argumentar que la flexibilidad es que si tú haces un split completo y te abres de piernas totalmente, eres un experto. O que si eres el más fuerte de todos, eres el experto. O que eres ágil como un gato, eres un experto. Porque estos atributos aislados no componen Shingitai. Son atributos unificados. Debe ser flexible, pero también fuerte, pero también ágil, adaptable, etc. Resistente. Por ejemplo, uno de los atributos que se me estaba pasando es la resistencia. La resistencia física. La capacidad de estar ejecutando una tarea, un movimiento, una postura, etc. y no rendirse. La tolerancia, la resistencia es un estado de tolerancia a la incomodidad, al dolor físico-mental. Entonces, cuando una persona logra conjugar todos los atributos físicos, ¿sí?, curiosamente lo puede hacer debido a Gi y Tai, debido a la técnica y a la mente, al espíritu. Porque la técnica bien ejecutada, marcial, cualquiera que ésta sea, te ayuda a desarrollar todos esos atributos. O sea, la tríada Shingitai se retroalimenta. O sea, el cuerpo sustenta a la técnica y a la mente sustenta a la técnica y al cuerpo, y la técnica sustenta al cuerpo y a la mente y las unifica. Entonces, es la técnica, y no nada más la técnica, sino la metodología, el Geiko, el entrenamiento, el que te ayuda a desarrollar esa unificación de atributos físicos y a su vez atributos mentales, espirituales, porque Shin, como dije hace un momento, es mente-espíritu. Mente-espíritu. Si vamos a la mente, a Shin, ¿cuáles son los atributos de la mente desarrollados por la vía marcial? Tienen relación con la técnica y tienen relación con el cuerpo. Porque la vía marcial, y yo diría también la vía espiritual, no se ve una división
una ruptura entre el cuerpo y la mente, entre lo mundano, lo carnal y lo espiritual. No me dejarán mentir, las culturas occidentales y algunas orientales, pero más occidentales, tienden a manejar que aquello que es cuerpo, aquello que es mundano, aquello que es carnal, es opuesto a lo espiritual, a lo celestial. Y que aquello que es espiritual, etéreo, celestial, es superior y opuesto, y que debe además dominar la carne. Se debe de dominar la carne y lo mundano, porque la carne y lo mundano es lo bajo, es lo que deteriora, y el espíritu es eterno. Entonces, eso es mejor. En el camino marcial eso no es cierto, eso no existe. Y en otras culturas espirituales, sobre todo orientales, eso tampoco existe. No es cierto, no hay una ruptura, no es uno mejor que el otro. No es, el cuerpo es el pecado y el alma es, no, eterna, etérea y celestial. En el camino marcial eso no existe, porque el cuerpo es el vehículo para desarrollar los atributos mentales y espirituales. El cuerpo es el mismo vehículo, el cuerpo no debe ser, el cuerpo es un templo, el cuerpo no debe ser castigado por existir. Y en muchas culturas occidentalizadas, y sobre todo con el concepto de mea culpa, el cuerpo debe ser flagelado. El cuerpo genera la víscera, genera lo bajo, los bajos instintos. En la vía marcial, los bajos instintos son el diamante, la piedra en bruto que se vuelve el diamante. No es, vamos a obliterarlos, vamos a castigarlos. Por el contrario, vamos a transformarlos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el tema de Shin, de mente-espíritu, los atributos de la mente y del espíritu son desarrollados gracias al cuerpo, al entrenamiento corporal. Y no desde un mea culpa, voy a lastimar mi cuerpo, lo voy a flagelar porque es mundano y visceral. No. En el arte marcial, el cuerpo es un templo sagrado. Al cuerpo se le cuida, al cuerpo se le enaltece, al cuerpo se le enfoca, se le dirige. No tiene nada de pecaminoso, ni de oscuro. El cuerpo es el vehículo. O sea, el artista marcial comprende que su cuerpo es un templo y comprende que su cuerpo es un vehículo. Es el vehículo a la virtud. Entonces, si comprendemos que no hay división entre cuerpo y mente, y que no debe haber, y si la hay, tenemos que trabajar para que no la haya, podemos entonces sí comprender los verdaderos atributos del Shin, de la mente del espíritu. Y son muchísimos. Así como el cuerpo, los atributos del cuerpo desarrollados en el camino marcial, velocidad, resistencia, fuerza, agilidad, y hay muchos más. En la mente también es lo mismo, no es uno solo. Por ejemplo, la flexibilidad no solo es física, es mental. Si tú eres una persona rígida, cuadrada, mentalmente, aferrada a tus puntos de vista, a tu ideología, no eres un artista marcial.
Yo he escuchado a artistas marciales hablando radicalizadamente de ideologías políticas, espirituales, y lo hacen de una forma fanática y radicalizada. Eso no es un artista marcial. Un practicante, un budoka, no es rígido mentalmente. Absorbe, entiende, analiza, digiere, pero no es rígido. Y tiene principios. Y se rige por principios. Pero son principios desarrollados no desde el fanatismo, sino desde la experiencia, y sabe entender y adaptar esos principios a las circunstancias. Porque la vida va cambiando. Podremos tener nosotros ciertos principios en la adolescencia y cuando vamos madurando, de repente esos principios nos parecen hasta estúpidos e inmaduros. Podremos tener ciertos principios en la adultez y ya cuando somos viejos nos damos cuenta que estábamos bien idiotas y que esos principios eran imbéciles y que yo estuve aferrado a un punto de vista, a un sistema de creencias, a una ideología pendeja. Entonces, uno debe de tener principios. Ese es otro atributo de la mente desarrollado por la marcialidad. Uno desarrolla principios, pero son principios nacidos de la conciencia, de la experiencia. Y yo diría principios nacidos desde la flexibilidad y la adaptabilidad. Entonces, es curioso. Por ejemplo, si tomo la palabra Shisei. Shisei quiere decir postura. Pero no nada más es una postura física. Es muy curioso ver a los practicantes novatos o aquellos practicantes que no son tan novatos, pero que están obsesionados con la técnica y no comprenden ni la mente ni el cuerpo. Obsesionados con Shisei, con la postura. E incluso llegan a pensar que la postura es un concepto rígido, que Shisei es un concepto rígido y que debemos ser rígidos por nuestro cuerpo para tener Shisei. Y, por ejemplo, muchas artes marciales japonesas vistas desde afuera, porque también los mismos practicantes de artes marciales japonesas, japoneses y no japoneses, practican rígidamente. Se piensa que el karate es rígido, se piensa que el aikido en su postura, en sus manos y todo es rígido. Y cuando se hace una comparativa con Kung Fu, Tai Chi, artes marciales chinas, o el Taekwondo, u otras, entonces se tiende a pensar, las artes marciales japonesas son rígidas, o son más rígidas que las artes marciales chinas, o coreanas, o tailandesas. Y es una percepción equivocada. Se entiende porque sí, cuando uno observa a un maestro o a un practicante, a una practicante, toda rígida, todo rígido, rígido, porque piensan que el Shisei es rigidez, entonces, pues se llega a la conclusión, estas artes son rígidas, pero no son rígidas. Shisei no es rigidez, postura no es rigidez. Postura es alineación de todos los elementos de tu cuerpo, todas tus estructuras, tu estructura ósea, tu estructura muscular, tu estructura, tu sistema nervioso, todos tus sistemas alineados. Eso es Shisei. Y cuando logras alinear, y no nomás alinear los sistemas físicos, sino con los sistemas mentales, eso es Shisei.
Porque postura no nada más es física, postura también es mental. Y postura física, postura mental, no es rigidez física ni mental. Es alineación. Shisei es concatenación, colocación. Y el Shisei, la postura, se adapta a la interacción. El Shisei es totalmente adaptable y hasta diría yo flexible. ¿Sí? Pero bueno, hay gente obsesionada con la postura pensando que es rigidez. No tiene nada de rigidez. Y la postura, ¿por qué hablé de Shisei? Porque estoy hablando de los principios éticos, mentales, espirituales. Y los principios es un Shisei. Pero los principios no son rígidos. Los principios son experienciales, de conciencia y adaptables. Una persona que se obsesiona con los principios se vuelve rígida. Y una persona rígida se rompe. Yo veo cómo personas obsesionadas con ideologías, con sistemas de creencias, todo el tiempo se están rompiendo. Sufren. Llenos de neurosis, de histerias, tratando que el mundo se adapte a ellos, que el mundo se alinee a su ideología política, a su ideología religiosa, a su ideología cultural. Sufren tanto. Y arte marcial no es, el objetivo no es sufrir. La vía marcial no tiene como objetivo y fundamento y meta sufrir. No. Entonces, uno de los atributos importantes de el Shin es, sí, los principios, pero desde el Shisei, desde la comprensión de la adaptabilidad, porque así como hablábamos del cuerpo, que necesita fuerza pero flexibilidad, fuerza pero adaptabilidad, velocidad pero también fluidez, también y que solo esos atributos funcionan en conjunto para que podamos pensar en un verdadero Tai, en un verdadero cuerpo, y de la misma forma Shin, esos diferentes atributos mentales, solo cuando se concatenan y se engranan y funcionan, podemos hablar de verdadero Shin y de evolución. Entonces, sí, hay que tener principios, pero al mismo tiempo hay que tener flexibilidad mental, elasticidad, adaptabilidad. Otro atributo que me parece fantástico es profundidad. Profundidad. Tener una profundidad mental, espiritual. Aprender a ver, voy a parecer a Leono de los Thundercats. Bueno, los que saben quiénes son los Thundercats, ¿no? Ayúdame a ver más allá de lo evidente, con la espada del augurio, ¿no? Qué fantásticas caricaturas, caray. Quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Qué buena frase. Uno de los atributos que se va desarrollando con la vía marcial es profundidad, sutileza, sensibilidad. Ver más allá de lo evidente. Tener una visión penetrante de la realidad. Si no hay eso, no hay vía marcial. No la hay. Y así podría yo enumerar atributos mentales espirituales. Hay muchos más. ¿Sí? Fluidez, por ejemplo. Continuidad. Los seres humanos, más ahora, pero siempre hemos sido así, pero ahora es impresionante. Estamos llenos de lagunas mentales. Somos seres
semiconscientes. No, no puedo decir que somos seres conscientes. Es un grave error. No somos seres conscientes. Un ser consciente, realmente consciente, si la humanidad estuviera llena de seres humanos conscientes, no estaríamos como estamos. Cuando nosotros observamos la humanidad, y se enoja la gente cuando digo esto, pues la realidad es un gran fracaso. Somos un gran fracaso como especie. No, ¿cómo puedes decir eso? Del ser humano que fue creado a semejanza de Dios. ¿Cómo te atreves a hablar así? De una especie que es el centro del universo, que es lo más maravilloso que le ha pasado al planeta. El ser humano es un parásito que debe ser poco a poco, y vamos a ser extinguidos, y me da mucho gusto que empecemos a desaparecer, porque no dejamos nada bueno, ¿no? Ustedes podrían decir, pero profesor, las artes marciales, o las artes, la ciencia, la tecnología, es algo muy bueno, virtuoso, es excelso del ser humano. Sí, para el ser humano, dentro del ser humano, por el ser humano, no para la naturaleza. Al árbol, al río, al aire, a los pájaros, a los animales, les da exactamente lo mismo, y de hecho hasta resultó peor que haya humanos, uno, y dos, les da exactamente lo mismo el Requiem de Mozart, el Guernica de Picasso, o el Aikido, o el Karate, o lo más excelso en tecnología, ciencia, cultura, estudio y conocimiento del ser humano. Los animales, el aire, las plantas, el planeta, necesita del arte, necesita de la tecnología, no necesita nada. Nosotros necesitamos del planeta. Pero el gran y grave error antropocentrista del ser humano es pensar que el planeta nos necesita. Entonces, qué importante es comprender que necesitamos unificarnos con lo que el planeta nos ofrece. Y eso es un acto de conciencia. Pero los actos de conciencia son muy raros. El ser humano no es consciente, es semiconsciente. Tenemos momentos de conciencia, pero tenemos muchos momentos de subconsciencia y de inconsciencia hasta cierto punto. Y cuando me refiero a subconsciencia, me refiero a que somos manejados por nuestro subconsciente. Un gran porcentaje de nuestra vida es subconsciente. Y ese subconsciente es una acumulación de recuerdos, traumas, historias, instintos, que nos maneja como títeres. Entonces, uno de los atributos que se pueden generar con la práctica marcial es la conciencia. No nada más la profundidad de visión, sino la continuidad de esa profundidad de visión, la continuidad de esa conciencia. Deja de haber lagunas mentales. Está esta historia maravillosa Zen, del Zazen. Un gran Roshi, un gran maestro Zen, está muy viejo ya y quiere escoger a su sucesor. Están en el dojo y él tiene varios discípulos y todos quieren ser los sucesores. Los discípulos más avanzados están con la ilusión de ser el nuevo Roshi, el nuevo maestro de maestros. Entonces, estaba el hombre de la cocina, que se encargaba de la cocina, que todos pues no daban un peso por él. Era como, pues él es un practicante viejo, pero es el cocinero. Y luego estaban
otros discípulos, tal vez más allegados o más cercanos, donde los otros demás discípulos decían, el sucesor de este Roshi va a ser tal persona, el sucesor de este Roshi va a ser otra persona. Y eran personas eruditas, meditadores, grandes meditadores. Entonces, el Roshi les dice, tienen que venir a verme para ver quién va a ser el sucesor. Y entonces entra el alumno que se consideraba el más erudito. Entra, se sienta y el Roshi le dice, a ver, ¿por qué quieres ser el sucesor? Y entonces el alumno empieza a hablar de todas las técnicas y los conceptos budistas zen y de conceptos muy avanzados. Entonces el Roshi lo escucha, ¿no? Un erudito. Y le dice, ¿de qué lado de la puerta dejaste las getas, las chanclas, las sandalias? ¿De qué lado de la puerta dejaste las sandalias? Se queda él. No recuerdo. Vete. Tú no. Y entra el otro alumno, considerado que el que aguantaba más horas meditando en una sola postura, se sentaba y meditaba por horas, y todo el mundo decía, qué gran meditador, se puede mantener, ¿no? Entonces entra y le dice el Roshi, ¿tú por qué quieres ser el sucesor? Bueno, maestro, como usted se dará cuenta, yo soy el que más medita aquí. Yo soy el que más Chisei y Sanshin y el que puede generar más Zen. ¿De qué lado de la puerta dejaste las sandalias? Vete. El de la cocina no quería ir. Pero ve, le decían los otros alumnos. Tú deberías ir, eres de los más antiguos. Pero es que yo soy un cocinero. No, ve. Bueno. Entra, se sienta y el Roshi le dice, ¿y tú por qué quieres ser el sucesor? Y el cocinero le dice, no, me dijeron que viniera porque pues dicen que yo soy de los más antiguos, pero yo soy el cocinero. Yo no quiero ser maestro, nada más vine. ¿De qué lado dejaste de la puerta las sandalias? Del lado derecho, ¿por qué? Y entonces el Roshi sonríe y tú vas a ser el sucesor. Continuidad de conciencia. Awareness. Continuidad de atención de conciencia. El arte marcial, uno de los atributos de la práctica marcial es eso, continuidad de conciencia. No es un estado meditativo nada más cuando te sientas a meditar, cierras los ojos. O no nada más es un estado de conciencia meditativo cuando estás entrenando, estás en el dojo entrenando. O no nada más es un estado de conciencia máximo y de atención máxima cuando estás en sparring, o cuando estás manejando un arma, o cuando estás haciendo alguna kata, sino la continuidad de conciencia en todo lo que haces. Desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿qué nivel de conciencia, de atención? ¿Hay lagunas mentales o no las hay? Cuando no hay lagunas mentales, la mente está presente todo el tiempo. Y algo que se desarrolla es la presencia. Y ese es otro atributo mental que se desarrolla con la práctica, la presencia. Estar presente, ser presente. Y así podría mencionar tantos atributos mentales, de Shin, espirituales. Pero como podrán ver, no funcionan aisladamente. Bueno, o sí funcionan, pero no se completan y no podemos decir que es un do.
se vuelve un do cuando esos atributos se concatenan, se engranan, y no nada más dentro de sí mismos en la mente o el espíritu, sino que lo hacen con el cuerpo también. Y el cuerpo le ayuda a la mente a lograr esos objetivos y la mente le ayuda al cuerpo a lograr esos objetivos. Y luego técnica. Vamos a hablar de la técnica. Y ya con eso me voy. Ayer en la clase les dije a los estudiantes que la velocidad de una ejecución, la rapidez con la que ejecutas una técnica, no viene de la voluntad de hacerlo rápido. Cuando tú tratas de hacer rápido un movimiento, no lo haces rápido. La misma voluntad o las mismas ganas de hacer algo rápido entorpece al movimiento y no lo haces rápido. La rapidez, la explosividad de una técnica en una ejecución funcional proviene de unir los puntos de la técnica, los elementos, las partes de la técnica. Una técnica se compone de 4 partes, ¿sí? Recibir, desequilibrar, ejecutar y terminar. Y para tú completar ese ciclo, desde que recibes el ataque o inicias el ataque y recibes lo que el otro te responde, cómo desequilibras y reposicionas y recolocas y aventajas al otro, cómo ejecutas como en forma de derribo, apalancamiento, golpe definitorio o combinación de golpes definitorios, etc. Y luego cómo terminas, cómo concluyes el movimiento y al agresor incluso. Es un ciclo que cuando tú los conectas, cada parte, y fluidamente entras en cada uno de los elementos de esa técnica, de esas 4 etapas, y completas. Mientras más fluido lo hagas, más rápido lo haces. Más explosivo y perfecto, entre comillas, porque perfección es un concepto extraño. Pero lo haces cada vez más rápido, más explosivo. Y yo les decía ayer a los estudiantes, las personas quieren hacer rápido la técnica sin conocer la técnica, entonces hacen puras torpezas, puras estupideces y marcianadas, como le decimos. Empiezan a inventar cosas que no van con la técnica, que no tienen nada que ver con la técnica, y empiezan a compensar su falta de técnica con estupideces. Entonces, para ser explosivos en una técnica y rápidos, no hay que pensar en ser rápidos, sino en conocer y en sentir la técnica y conocerla como tu palma de la mano, pero no racional o intelectualmente nada más, sino que tu cuerpo ejecuta el movimiento, conecta esos puntos, las 3 etapas, aprende a recibir, a desviar, esquivar, aprende a desequilibrar, aprende a meter golpes, derribos, apalancamientos, lo que sea, y aprende a concluir. Y estas 3 etapas las hace en un ciclo natural, fluido. Y eso es velocidad. Eso es explosividad y eso es efectividad real. Y solo se desarrolla con la repetición de una técnica bien enseñada y bien aprendida. Porque te puede enseñar bien algo, pero tú lo aprendes mal. O tú lo quieres aprender bien, pero tu maestro es un imbécil. O tu maestro es un obsoleto. O tu maestro no tiene profundidad de visión. O tu maestro no tiene la técnica suficiente, ni siquiera él, para enseñar eso. Y entonces te enseña una marcianada, te enseña una invención, una ocurrencia, y compensa su obsolescencia y su mediocridad con una efectividad ilusoria. Y tú aprendes eso. Los alumnos son reflejo de sus maestros. Si el alumno empieza a hacer tonterías, técnicamente hablando, alguien le enseñó esas tonterías. Alguien se las enseñó. Entonces,
la técnica requiere de técnica y la desarrollas aprendiéndola bien de alguien que le enseña bien, practicándola, repitiéndola, hasta que se vuelve parte de tu cuerpo, parte de tu mente, y se vuelve tan natural como agarrar la taza y tomar un sorbo. Así de natural. O sea, si ya pienso yo en agarrar la taza y tomar un sorbo, y pienso en la técnica de cómo agarrar la taza y cómo tomar el sorbo, pues es como si lo estuvieras haciendo primera vez. No sabes cómo agarrar una taza y tomar un sorbo. Pero cuando tú ya lo has hecho durante 30 y tantos años, una y otra vez, y ya tu cuerpo mide la distancia para que no te riegues todo el líquido, si está caliente el líquido, sabes cómo soplarle, cómo tomar, y mides la distancia, la velocidad, la fuerza con la que llega la taza, todo eso es natural. Ya no hay técnica, ya es un movimiento natural. Las artes marciales es lo mismo. Al principio tienes que aprender la técnica, practicarla, hasta que con el tiempo, con los años, con las miles de repeticiones de esa técnica, se vuelve como agarrar una taza y sorber. Igual de natural. No lo piensas, simplemente lo haces. Pero ese es un proceso, y vamos a decir, un estado avanzado. Cuando llegas a la técnica sin técnica. La técnica sin técnica es un estado mental, físico, técnico. Técnica sin técnica. Pero eso se logra solo con años de experiencia, hasta que trasciendes la técnica misma y se vuelve tan natural como caminar, observar, tomar café, hacer cualquier cosa. Ese es otro atributo que se va desarrollando. Se trasciende la misma técnica. La técnica se trasciende a sí misma. Me gustaría dejarlos con ese punto y retomando otra vez Shingitai, la tríada fundamental que representa el Do. Y que si no hay Shingitai, no hay Do. Necesita desarrollar el cuerpo, la técnica, la mente, en conjunto. Normalmente la práctica muchas veces te lleva a más cuerpo, o a veces por etapas de tu vida estás más en mente, o a veces por etapas de tu vida estás más en técnica y vas fluctuando. Y la práctica consiste, y el caminar, la vía marcial consiste en tratar de equilibrar estas tres. Si estoy demasiado técnico, más espíritu, más cuerpo. Si estoy demasiado cuerpo, más espíritu, más técnica. Si estoy demasiado espíritu, mente, más cuerpo, más técnica. Y estar equilibrando Shingitai para que encuentre justa proporción. Es como un tripié. Como un tripié. Tienen que ser la misma longitud de las patas, en posición simétrica o proporcionada para que el tripié funcione. Si una pata está más corta o si una pata está metida, el tripié se cae. Shingitai es ese tripié que sostiene el Do. Tiene que estar equilibrado. En fin, espero les sirva, les ayude en su propia práctica marcial y nos estamos viendo en un próximo en vivo. Me preguntaban sobre las plataformas virtuales, ya saben, ahí están. Ahí están, vimeo.com/on-demand, /Bruno Orozco junto, o vimeo.com/on-demand, /CMBTBS 20. Ahí pueden inscribirse si gustan, porque me está preguntando, oye, ¿dónde me inscribo a las clases virtuales? Ahí están las plataformas.
Que estén muy bien. Hasta luego.